El sol estaba cayendo tras los cerros cuando Mateo decidió regresar a la casa que había jurado no volver a pisar jamás. Cada paso hacia ese lugar lo hacía sentir como si caminara hacia una versión más joven de sí mismo, una que nunca había tenido voz, una que había aprendido a callar para sobrevivir. La fachada de la casa, con sus muros de adobe desconchado y las bugambilias marchitas que su madre había amado tanto, parecía más pequeña que en sus recuerdos, pero igual de pesada. No había nostalgia en él. Solo un peso antiguo, casi mineral, que llevaba incrustado en el pecho desde niño. Cuando empujó la puerta, el sonido seco resonó como un latigazo. Su padre estaba sentado en la sala, como siempre, en su sillón de cuero gastado, con la misma rigidez de hombre que nunca pidió disculpas y nunca aceptó errores. La televisión estaba prendida, pero el volumen bajo dejaba claro que la atención del hombre estaba totalmente en su propio orgullo. Mateo se quedó de pie frente a él, respirando hondo, dejando que el aire húmedo del interior le recordara por qué se había ido. El padre levantó la vista, y lo primero que salió de su boca fue una frase tan afilada como siempre. Me avergüenzas cada vez que respiras. Mateo sintió como la frase le golpeó la piel, pero ya no le perforó el alma. Esa herida había cerrado hace tiempo, aunque la cicatriz nunca dejara de arder. Su padre se levantó, su sombra alargándose por la luz cálida que venía de la ventana. Vienes a pedirme dinero, ¿verdad? Igual que tu hermano. 2 fracasos, eso es lo que crié. Mateo no reaccionó. Ni un parpadeo. Había escuchado esa canción toda la vida. Pero hoy no había regresado para discutir. Había vuelto para terminar algo. Caminó hacia la mesa de centro y colocó una caja rectangular, vieja, con bordes desgastados. El padre frunció el ceño. ¿Y eso qué es? Mateo respondió con calma, la verdad que llevas ocultando más de 30 años. El silencio en la casa se hizo tan espeso que parecía que las paredes estaban conteniendo la respiración. El padre miró la caja como si fuera una amenaza, como si dentro hubiera algo capaz de romper la estructura de autoridad que había construido sobre gritos, órdenes y humillaciones. Y, de hecho, eso era exactamente lo que contenía. Mateo abrió la caja con cuidado, como si manejara un arma. Dentro había cuadernos antiguos, fotografías, un par de cartas dobladas y un colgante oxidado. El padre dio un paso atrás apenas vio la primera fotografía, él, joven, cargando en brazos a un niño que no era Mateo ni su hermano. ¿Qué es esto?, murmuró con voz quebrada. Mateo sostuvo la mirada. Tu otra vida. La que enterraste. El hijo que abandonaste antes de conocernos. El padre cerró los ojos por un segundo, pero ese gesto, mínimo, fue suficiente para que Mateo confirmara que la verdad era real. Afuera, el crepúsculo había pintado el cielo de naranja y morado, esos colores que en Guadalajara anuncian el final de algo. El canto de los grillos empezaba a llenar el vacío que las palabras no podían alcanzar. Mateo había ensayado este momento 1000 veces en su mente durante los últimos 6 meses, desde que encontró aquella caja en el ático de la casa de su abuela fallecida. Cada carta que leyó, cada fotografía que sostuvo, cada línea escrita con tinta desvanecida, había sido como arrancar capas de una mentira que llevaba décadas cubriendo la verdad. No se trataba de celos ni de rencor infantil. Era algo más profundo, más podrido. Las cartas eran de una mujer llamada Lucía, con quien su padre había tenido un hijo antes de casarse con la madre de Mateo. Un hijo que había enfermado y muerto a los 5 años. Mateo había descubierto esa historia por accidente, revisando archivos de su abuela fallecida. Todo ese tiempo, toda su vida, había creído que su padre lo despreciaba porque él era insuficiente. Pero la verdad era aún más cruel, su padre lo rechazaba porque le recordaba al hijo que había perdido, al niño que él nunca había superado. Mateo no era un fracaso, era un recordatorio. El padre, respirando con dificultad, trató de arrancar las cartas de las manos de Mateo, pero éste lo detuvo con firmeza. Toda la vida me hiciste creer que yo era el problema. Que era débil, inútil, torpe, una vergüenza. Pero nunca fue por mí. Fue por él. Por el hijo que perdiste. Y yo pagué el precio. La voz de Mateo no tembló. No gritó.
Cada palabra salió limpia, filosa, verdadera. Su padre abrió la boca como si quisiera responder con uno de sus insultos habituales, pero nada salió. Tal vez por primera vez en su vida, no tenía palabras. Pero para entender cómo se llegó a este momento, hay que regresar al principio. Hay que volver a una infancia marcada por el silencio y la dureza, a una casa donde el amor nunca se pronunció y el respeto se exigió sin merecerlo. Mateo había nacido en una tarde de agosto, cuando las lluvias de verano todavía refrescaban las calles empedradas del barrio de Analco, en Guadalajara. Su madre, Estela, había parido entre dolores que parecían no tener fin, mientras su padre esperaba afuera, fumando cigarros sin filtro y mirando hacia el horizonte como si esperara ver algo que nunca llegaría. Cuando la partera salió y le dijo que era un niño, Roque no sonrió. No abrazó a nadie. No dio las gracias. Simplemente asintió, apagó el cigarro contra la pared y entró a la habitación donde Estela sostenía al recién nacido contra su pecho. El bebé lloraba con fuerza, con esa voz que los niños usan para anunciar que han llegado al mundo. Pero cuando Roque lo miró por primera vez, algo en su rostro se endureció. Estela lo notó, pero no dijo nada. Ya había aprendido que cuestionar a su marido era invitar al silencio más frío, ese que duraba días y convertía la casa en una tumba. Mateo creció en una casa donde las palabras cariñosas no existían. Donde los abrazos eran tan raros que cuando su madre lo estrechaba a escondidas, él sentía como si estuviera robando algo prohibido. Su padre era un hombre de manos duras y mirada severa, que trabajaba en una fábrica de ladrillos en las afueras de la ciudad y regresaba cada noche cubierto de polvo rojo y agotamiento. Pero ese agotamiento nunca justificaba su crueldad. Nunca explicaba por qué cada logro de Mateo era recibido con indiferencia y cada error con castigo. Cuando Mateo tenía 7 años y trajo a casa su primer diploma de la escuela, su padre ni siquiera lo miró. Lo dejó sobre la mesa de la cocina sin decir palabra, mientras devoraba un plato de pozole que Estela había preparado con cuidado. Mateo se quedó de pie, esperando una sonrisa, un gesto, algo. Pero su padre simplemente se limpió la boca con una servilleta y dijo, «Las medallas no ponen comida en la mesa. Aprende algo útil». Esa noche, Mateo guardó el diploma debajo de su cama, junto a los otros pequeños tesoros que su padre consideraba basura, una canica azul que había ganado en el recreo, un dibujo de un árbol que su maestra había elogiado, una piedra brillante que encontró en el río. Los años pasaron como sombras, cada uno más pesado que el anterior. Mateo aprendió a caminar en silencio, a no hacer ruido cuando comía, a no reír muy fuerte, a no existir demasiado. Su hermano mayor, Julián, había aprendido la misma lección, pero él la había procesado de otra manera, volviéndose invisible. Julián salía de la casa apenas amanecía y regresaba tarde, oliendo a cerveza y excusas. Su padre lo insultaba, pero había algo en el desprecio hacia Julián que era diferente. Era más general, más vago. Con Mateo, el desprecio era personal. Era como si cada vez que lo miraba, Roque viera algo que le dolía en lo profundo, algo que no podía nombrar pero que lo llenaba de rabia. Hubo un día en particular que Mateo nunca olvidaría. Tenía 12 años y había conseguido un trabajo temporal ayudando en una tienda de abarrotes del barrio. Era fin de año, y con su primer sueldo había comprado un suéter de lana para su padre, uno grueso y calientito, porque las mañanas de diciembre en Guadalajara pueden ser traicioneras. Lo envolvió con papel periódico y lo dejó en la silla de su padre antes de que éste despertara. Cuando Roque bajó y vio el paquete, lo abrió sin ceremonia. Miró el suéter, lo palpó un momento, y luego lo dejó caer sobre la silla. «Es muy chico», dijo. «Y el color está horrible. La próxima vez no gastes en pendejadas». Mateo sintió como algo se rompía dentro de él, algo pequeño pero importante. Su madre intentó intervenir, decir que el suéter era hermoso, que el gesto era lo que importaba. Pero Roque la silenció con una mirada. «Tú lo malcrías, Estela. Por eso sale tan delicado». Mateo subió a su cuarto y lloró en silencio, con la cara hundida en la almohada, mientras afuera el sol de la mañana se colaba por la ventana como si nada malo hubiera pasado. Cuando Mateo cumplió 18 años, tomó la decisión de irse. No fue una decisión dramática ni llena de gritos.
Fue silenciosa, calculada, necesaria. Había ahorrado lo suficiente trabajando fines de semana en la construcción y vendiendo dulces en el mercado de San Juan de Dios. Una mañana de marzo, mientras su padre dormía después de un turno nocturno, Mateo empacó una mochila con lo esencial, 2 cambios de ropa, una foto de su madre, un rosario que ella le había dado, y el diploma de secundaria que nunca fue celebrado. Dejó una carta sobre la mesa, breve y directa. Me voy. No me busquen. Cuídense. Mateo. Se fue en un camión que lo llevó hasta Querétaro, donde un primo lejano le había prometido trabajo en un taller mecánico. El viaje duró horas, y durante todo ese tiempo, Mateo miró por la ventana viendo cómo las casas, los cerros, las vidas de otras personas pasaban frente a él como escenas de una película que no era la suya. No sintió alivio. Tampoco tristeza. Solo un vacío extraño, como cuando te quitas un zapato que te ha estado lastimando por años y el pie no sabe cómo sentirse sin el dolor. En Querétaro, Mateo aprendió a sobrevivir de verdad. El taller mecánico no era gran cosa, un lugar mugroso con piso de tierra y techo de lámina, pero el dueño, Don Chuy, era un hombre bueno. Un hombre que le enseñó a Mateo que no todos los adultos eran como su padre. Que había gente en el mundo capaz de dar una palmada en la espalda sin segundas intenciones, de enseñar sin humillar, de corregir sin destruir. Don Chuy le enseñó a desarmar motores, a leer los sonidos de un carro enfermo, a distinguir entre un problema menor y uno que podía costarte la vida. También le enseñó algo más importante, le enseñó que el silencio no siempre era necesario. Una tarde, mientras tomaban café de olla sentados en cubetas volteadas afuera del taller, Don Chuy le preguntó por qué nunca hablaba de su familia. Mateo se quedó callado un rato largo, mirando cómo el vapor del café se disolvía en el aire fresco de la tarde. Finalmente, dijo, porque no hay nada que contar. Don Chuy asintió despacio, con esa sabiduría que tienen los viejos que han vivido suficiente como para saber cuándo presionar y cuándo dejar ir. No todos los padres saben ser padres, mijo, dijo Don Chuy después de un rato. Algunos cargan cosas tan pesadas que no les queda espacio para cargar a sus hijos. No es tu culpa. Nunca lo fue. Esas palabras se quedaron con Mateo más tiempo del que esperaba. Las repitió en su mente durante semanas, durante meses, cada vez que el recuerdo de su padre aparecía como un fantasma inoportuno. Pero por más que intentaba creerlas, había una parte de él que seguía preguntándose, ¿qué fue lo que hice mal? ¿En qué momento dejé de ser suficiente? Los años en Querétaro fueron buenos. Mateo aprendió el oficio, se hizo de amigos, conoció a una muchacha llamada Adriana que trabajaba en una panadería cerca del taller. Adriana tenía ojos color miel y una risa que hacía que el mundo pareciera menos pesado. Empezaron a salir, primero con timidez, luego con la confianza de 2 personas que reconocen en el otro una herida similar. Ella también venía de una familia rota, de un padre ausente y una madre que trabajaba 3 turnos para mantener a 4 hijos. Se entendían sin necesidad de explicar demasiado. Se casaron en una ceremonia pequeña en la parroquia de Santa Rosa de Viterbo, con Don Chuy como padrino y los pocos amigos que Mateo había hecho en la ciudad. Mateo no invitó a su familia. Ni siquiera les avisó. Su madre se enteró meses después, cuando una vecina que tenía familia en Querétaro le contó que había visto a Mateo en misa con una mujer y un anillo en el dedo. Estela lloró en silencio, como siempre, y guardó la noticia para sí misma. No le dijo nada a Roque. Ya no tenía sentido. Durante 10 años, Mateo construyó una vida lejos de Guadalajara. Él y Adriana tuvieron 2 hijas, Sofía y Valeria, niñas de ojos grandes y risas escandalosas que llenaban la casa de luz. Mateo se prometió a sí mismo que sería diferente. Que abrazaría a sus hijas todos los días, que les diría que las amaba, que celebraría cada logro, cada dibujo, cada palabra nueva. Y lo hizo. Cada mañana, antes de ir al taller, las cargaba y les daba un beso en la frente. Cada noche, les leía cuentos hasta que se quedaban dormidas. Era el padre que él nunca tuvo. Pero había algo que no podía quitarse de encima. Una sombra. Un peso. Por más feliz que fuera,
por más amor que diera y recibiera, siempre había una parte de él que se preguntaba por qué su propio padre no había podido hacer lo mismo. ¿Qué tenía él de malo? ¿Qué había en él que provocaba tanto rechazo? Esas preguntas lo visitaban en momentos inesperados, cuando estaba arreglando un carro, cuando jugaba con sus hijas, cuando Adriana lo abrazaba por la espalda mientras cocinaba. Siempre estaban ahí, como astillas clavadas en un lugar imposible de alcanzar. Entonces, hace 6 meses, su abuela Consuelo murió. La madre de Roque. Una mujer dura y callada que Mateo solo había visto un puñado de veces en su infancia. Estela llamó para avisarle, con esa voz que usaba cuando tenía miedo de molestar. Mateo fue al funeral, no por respeto a su abuela, sino porque algo en él necesitaba cerrar círculos. El funeral fue breve y frío, como todo lo relacionado con esa familia. Roque estuvo ahí, más viejo, más encorvado, pero igual de duro. No se hablaron. Ni siquiera se miraron. Fue como si fueran dos extraños que casualmente compartían apellido. Después del entierro, mientras la familia repartía las pertenencias de Consuelo, Mateo se ofreció a revisar el ático de la casa. Nadie más quería hacerlo. Era un lugar lleno de polvo, cajas viejas y muebles rotos. Pero Mateo necesitaba estar solo, necesitaba respirar lejos de la mirada de su padre. Subió las escaleras rechinantes y se encontró con un espacio oscuro y sofocante, donde el calor se acumulaba como si el tiempo mismo se hubiera quedado atrapado. Entre las cajas, encontró álbumes de fotos, documentos viejos, ropa de otra época. Y entonces, en una caja de madera escondida detrás de un baúl antiguo, encontró algo que cambiaría todo. Un sobremanila cerrado con cinta adhesiva amarillenta. Lo abrió con cuidado, y adentro había cartas, fotografías y un colgante pequeño con la forma de un corazón. Las cartas estaban dirigidas a Roque, escritas por una mujer llamada Lucía. La letra era delicada, femenina, llena de palabras de amor y desesperación. Mateo leyó cada carta con el corazón acelerado. Hablaban de un niño llamado Ángel. De un niño que Roque había tenido con Lucía antes de casarse con Estela. Las cartas contaban la historia de un amor que nunca fue reconocido, de un hijo que creció en la pobreza mientras su padre construía otra vida. Hablaban de promesas rotas, de visitas que nunca llegaron, de dinero que se acabó. Y luego, hablaban de la enfermedad. De un niño de 5 años con fiebre que no bajaba, con tos que no paraba, con un cuerpo que se apagaba lentamente en un cuarto húmedo de un barrio olvidado. La última carta era devastadora. Lucía le suplicaba a Roque que fuera a ver a su hijo, que lo llevara al doctor, que hiciera algo. Pero nunca hubo respuesta. Y luego, en una nota escrita con tinta manchada por las lágrimas, Lucía anunciaba que Ángel había muerto. Que había muerto llamando a su papá, preguntando por qué no venía. La carta terminaba con una maldición, que cada día de tu vida te pese lo que hiciste. Que nunca puedas olvidar la carita de tu hijo esperándote. Mateo dejó caer las cartas sobre su regazo. Las manos le temblaban. Todo cobraba sentido ahora. El rechazo, la frialdad, la crueldad. Su padre no lo odiaba por lo que él era. Lo odiaba por lo que le recordaba. Cada vez que Roque veía a Mateo, veía a Ángel. Veía al hijo que abandonó, al niño que dejó morir. Y en lugar de enfrentar esa culpa, en lugar de pedir perdón aunque fuera al vacío, Roque la había convertido en veneno. Un veneno que había derramado sobre Mateo durante toda su infancia. Mateo guardó todo en la caja y la llevó consigo cuando se fue del funeral. No le dijo nada a nadie. Durante semanas, no pudo dormir bien. Releía las cartas una y otra vez, miraba las fotografías de un niño de ojos grandes y sonrisa tímida que se parecía tanto a él que daba miedo. Adriana lo notó, le preguntó qué pasaba, pero Mateo no supo cómo explicarlo. ¿Cómo le dices a alguien que acabas de descubrir que tu padre no te odiaba por ser un fracaso, sino por ser un recordatorio de su peor error? Finalmente, Mateo tomó una decisión. No podía seguir viviendo con esa verdad guardada. Necesitaba enfrentarla. Necesitaba que su padre la enfrentara. No por venganza, no por hacerle daño, sino por liberación. Para que ambos pudieran, tal vez por primera vez,
ver la realidad sin máscaras. Así que empacó la caja, se despidió de Adriana y sus hijas, y manejó las horas que separaban Querétaro de Guadalajara. El camino le dio tiempo para pensar, para preparar las palabras, para imaginar cómo sería ese momento. Y ahora estaba aquí, de pie frente a su padre, con la caja abierta entre ambos. Roque miraba las fotografías como si fueran fantasmas materializados. Sus manos, siempre tan firmes, temblaban ligeramente. Mateo continuó hablando, su voz calmada pero firme. Explicó cómo había encontrado la caja, cómo había leído las cartas una por una, cómo había entendido finalmente que él no era el problema. Que nunca lo había sido. Yo crecí pensando que algo estaba mal en mí, dijo Mateo. Que si tan solo fuera más fuerte, más listo, más callado, más cualquier cosa, tal vez tú me querrías. Me pasé la infancia tratando de ser invisible para no molestarte, y me pasé la juventud tratando de ser visible para que me vieras. Pero nada funcionaba. Porque no era sobre mí. Era sobre él. Sobre Ángel. Sobre el niño que dejaste morir solo. El padre cerró los ojos, apretó los puños, pero no respondió. Mateo sacó otra carta de la caja, una que estaba escrita con letra temblorosa. Era de su abuela Consuelo, dirigida a Roque pero nunca enviada. Mateo la leyó en voz alta. Roque, hijo mío, sé lo que hiciste. Sé que abandonaste a ese niño. Sé que nunca volviste a buscar a Lucía. Sé que cuando él murió, algo en ti también murió. Pero castigarte no trae a nadie de vuelta. Y castigar a Mateo por parecerse a Ángel no es justicia. Es cobardía. Ese niño no tiene la culpa de tus errores. Déjalo vivir. El silencio en la sala era tan denso que parecía sólido. Afuera, el cielo ya estaba oscuro. Las luces de la calle se encendían una por una, y el sonido lejano de una radio tocando música norteña se filtraba por las ventanas. Roque seguía sin hablar, pero algo en su postura había cambiado. Ya no era el hombre rígido e inamovible de siempre. Era un hombre quebrado, sostenido apenas por el orgullo que le quedaba. Mateo dio un paso hacia atrás. No vine aquí para hacerte sentir peor de lo que ya te sientes. Vine porque necesitaba que supieras que yo lo sé. Que ya no voy a cargar con tu culpa. Que me voy a ir de esta casa, igual que me fui hace 10 años, pero esta vez sin preguntas. Esta vez sin pensar que algo en mí estaba roto. Porque el único roto aquí fuiste tú. Y yo ya no puedo arreglarte. Roque levantó la mirada, y por primera vez en décadas, Mateo vio algo parecido a la vulnerabilidad en los ojos de su padre. No sabes lo que es perder un hijo, murmuró Roque con voz áspera. No tienes idea. Mateo asintió. Tienes razón. No lo sé. Pero sí sé lo que es crecer sin un padre. Y eso también duele. Roque abrió la boca para responder, pero las palabras no salieron. Solo un suspiro largo y cansado. Mateo recogió la caja, guardó las cartas y las fotos con cuidado. Dejó una sola fotografía sobre la mesa, la de Ángel, sonriendo, con el colgante colgando de su cuello. Esta es la única vez que voy a hablar de esto contigo, dijo Mateo. No espero que me pidas perdón. No espero que cambies. Solo necesitaba que supieras que ya no soy ese niño que buscaba tu aprobación. Soy un hombre. Un padre. Y mis hijas nunca van a sentirse como yo me sentí. Eso es lo único que importa. Caminó hacia la puerta, pero antes de salir, se detuvo. Volteó lentamente y miró a su padre una última vez. ¿Sabes qué es lo más triste de todo, papá? Que yo sí te perdoné hace mucho tiempo. Pero tú nunca te has perdonado a ti mismo. Y por eso sigues solo. Cerró la puerta detrás de él sin hacer ruido. Afuera, el aire fresco de la noche lo recibió como un abrazo. Mateo respiró hondo, sintiendo como algo en su pecho se aflojaba, como si un nudo que había estado apretado durante 30 años finalmente se deshiciera. No había gritos. No había drama. Solo liberación. Caminó hacia su camioneta estacionada a media calle. La luna estaba alta, iluminando las calles de Analco con esa luz plateada que hace que todo parezca más limpio,
más nuevo. Mateo subió al vehículo, encendió el motor y se quedó sentado un momento, mirando la casa por el espejo retrovisor. Dentro, su padre seguía sentado, inmóvil, rodeado de fantasmas que nunca había dejado ir. Mateo no sintió lástima. Tampoco satisfacción. Solo una paz extraña, como la que sientes cuando finalmente pones algo pesado en el suelo. Manejó por las calles de Guadalajara, pasando por lugares que reconocía de su infancia, la panadería donde su madre compraba pan dulce los domingos, el parque donde él y Julián jugaban fútbol con una pelota desinflada. La iglesia donde hizo su primera comunión con un traje prestado que le quedaba grande. Todo seguía ahí, pero ya no le dolía verlo. Era como mirar fotografías de alguien que solía ser, alguien que ya no existe pero que tampoco está muerto. Solo transformado. Cuando llegó a la carretera que lo llevaría de vuelta a Querétaro, Mateo marcó el número de Adriana. Ella contestó al segundo tono. ¿Ya terminaste?, preguntó con esa voz suave que siempre lo calmaba. Mateo sonrió. Sí, mi amor. Ya terminé. ¿Cómo están las niñas? Adriana le contó que Sofía había dibujado un árbol en la escuela y la maestra lo había puesto en el pizarrón, que Valeria había aprendido a amarrarse las agujetas sola y no paraba de presumir. Mateo escuchó cada detalle como si fueran las noticias más importantes del mundo. Te amo, le dijo antes de colgar. Te amo y gracias por esperarme. Adriana se rió suavemente. Siempre voy a esperarte, Mateo. Siempre. El resto del camino fue tranquilo. Mateo puso música en la radio, una estación que tocaba canciones viejas de Juan Gabriel y José Alfredo Jiménez, esas que su madre escuchaba mientras cocinaba. Cantó algunas letras, dejó que otras simplemente lo acompañaran. Pensó en sus hijas, en cómo las abrazaría cuando llegara, en cómo les diría que las amaba aunque ya lo supieran. Y pensó en su padre. No con rabia. No con tristeza. Solo con algo parecido al entendimiento. Roque había sido un hombre roto que rompió a otros. Había cargado una culpa tan grande que no le quedó espacio para nada más. No era una excusa, pero era una explicación. Y a veces, entender no significa perdonar, pero sí significa soltar. Mateo había soltado. Había dejado ir el peso de ser rechazado, de no ser suficiente, de buscar amor en un lugar donde nunca lo hubo. En la casa de Analco, Roque seguía sentado en el mismo lugar. La fotografía de Ángel estaba frente a él, mirándolo con esos ojos que había visto en pesadillas durante décadas. Sus manos temblaban mientras la sostenía. El reloj de pared marcaba las 11 de la noche, su tic-tac llenando el silencio como un latido constante. Roque no había llorado en más de 30 años. No desde el día que se enteró de la muerte de Ángel y decidió que el llanto era para los débiles. Pero esa noche, solo en su sala, con las luces apagadas y el peso de una verdad expuesta, las lágrimas llegaron sin pedir permiso. Lloró por el hijo que abandonó. Por las veces que Lucía le rogó ayuda y él fingió no escuchar. Por cada peso que no envió, por cada visita que canceló, por cada promesa que rompió. Lloró por Ángel, por ese niño que murió llamándolo, esperando que su papá viniera a salvarlo. Y lloró por Mateo, por todas las veces que lo insultó, lo humilló, lo hizo sentir pequeño, solo porque no podía soportar verlo y recordar su propia cobardía. Lloró hasta que no le quedaron lágrimas, hasta que el cuerpo le dolió de tanto quebrarse. En algún momento de la madrugada, Estela bajó las escaleras. Había escuchado el llanto desde el cuarto y no había podido quedarse arriba. Encontró a Roque con la fotografía en las manos, los ojos rojos, el rostro descompuesto. Se sentó a su lado sin decir nada. Después de tantos años de matrimonio, sabía cuando las palabras no servían. Roque no la miró, pero cuando ella tomó su mano, él no la retiró. Se quedaron así, en silencio, mientras la noche seguía su curso afuera. ¿Era él?, preguntó Estela después de un rato largo. Roque asintió despacio. Estela cerró los ojos. Siempre lo sospeché, dijo con voz suave. La forma en que mirabas a Mateo. Como si lo odiaras y lo extrañaras al mismo tiempo. Roque no respondió. No había respuesta que diera.
Solo apretó la mano de Estela con más fuerza, como si ella fuera lo único que lo mantenía anclado a este mundo. Y tal vez lo era. Los días que siguieron fueron extraños. Roque no volvió a ser el mismo hombre. Seguía siendo duro, seguía siendo callado, pero algo en él había cambiado. Empezó a sacar las cartas de Lucía por las noches y leerlas en silencio. Empezó a mirar la fotografía de Ángel sin apartar la vista. Empezó a preguntarse, tal vez por primera vez en décadas, si todavía había tiempo para algo. No para ser perdonado, eso ya lo había perdido. Pero tal vez para dejar de castigarse. Tal vez para soltar, aunque fuera un poco. Una tarde, le preguntó a Estela por el número de Mateo. Ella se lo dio sin preguntar por qué. Roque marcó varias veces, pero siempre colgaba antes de que sonara. ¿Qué iba a decir? ¿Perdóname? ¿Tenías razón? ¿Fui un cobarde? Todas esas frases sonaban vacías, insuficientes. Y probablemente lo eran. Finalmente, después de días de intentarlo, dejó de marcar. Tal vez, pensó, el perdón no era algo que se pedía con palabras. Tal vez era algo que se ganaba con tiempo, con silencio, con dejar de hacer daño. Mateo, por su parte, no esperaba una llamada. No esperaba nada. Había vuelto a su vida en Querétaro con una ligereza que no había sentido en años. Trabajaba en el taller, jugaba con sus hijas, cocinaba con Adriana. Todo era igual que antes, pero él era diferente. Ya no cargaba preguntas sin respuesta. Ya no se preguntaba qué había hecho mal. Sabía la verdad, y la verdad, aunque dolorosa, lo había liberado. Una noche, mientras cenaban pozole que Adriana había preparado con esa receta que le enseñó su suegra, Sofía le preguntó, «Papá, ¿por qué nunca hablas de tu papá?» Mateo dejó la cuchara sobre el plato y miró a su hija con ternura. «Porque a veces, mi amor, las personas no saben cómo querernos. Y eso no es culpa nuestra». Sofía frunció el ceño, procesando la respuesta. «Pero tú sí nos quieres, ¿verdad?» Mateo sonrió. «Más que a nada en el mundo. Más que a mi vida entera». Esa noche, después de acostar a las niñas, Mateo se sentó en el porche de su casa. El aire estaba fresco y el cielo estaba lleno de estrellas. Pensó en su padre, en cómo estaría ahora, solo en esa casa grande y vacía. Pensó en Ángel, en el niño que nunca conoció pero que había marcado su vida sin saberlo. Pensó en todas las vidas que se entrelazan sin aviso, en cómo el dolor de uno se convierte en el dolor de otro, en cómo las decisiones de ayer siguen resonando en el hoy. Pero también pensó en sus hijas. En cómo Sofía lo abrazaba cada mañana antes de ir a la escuela. En cómo Valeria se reía cuando él hacía voces tontas leyendo cuentos. En cómo Adriana lo miraba con ojos llenos de amor, de ese amor que no pide nada a cambio, que simplemente existe. Y se dio cuenta de algo importante, él había roto el ciclo. Había tomado el dolor que recibió y lo había convertido en amor que daba. No era venganza. No era justicia. Era sanación. Los meses pasaron. Mateo no volvió a Guadalajara. No volvió a buscar a su padre. Pero tampoco lo olvidó. Algunas heridas, por más que cierren, dejan cicatrices. Y eso estaba bien. Las cicatrices no eran signos de debilidad. Eran pruebas de que sobreviviste, de que sanaste, de que seguiste adelante a pesar de todo. Y Mateo había hecho exactamente eso, seguir adelante. Un día de noviembre, cuando las lluvias de otoño empezaban a refrescar Querétaro, Mateo recibió una llamada de su hermano Julián. No habían hablado en años. La voz de Julián sonaba cansada, mayor. «Mateo, necesito decirte algo. Papá está enfermo. Cáncer. Los doctores dicen que le quedan unos meses». Mateo sintió un nudo en el estómago, pero no de tristeza. Era algo más complejo, algo que no tenía nombre. «¿Y qué quieres que haga?», preguntó sin dureza, solo con curiosidad genuina. «Nada», respondió Julián. «Solo quería que lo supieras. No espero que vengas. No espero nada. Solo, pensé que debías saberlo». Mateo agradeció la llamada y colgó.
Se quedó sentado en el borde de la cama, mirando al vacío. Adriana entró y se sentó junto a él. ¿Era tu hermano?, preguntó. Mateo asintió. Le contó sobre la enfermedad, sobre los meses que le quedaban a Roque. Adriana tomó su mano. ¿Quieres ir? Mateo pensó un momento largo. No lo sé, respondió honestamente. Pasaron semanas antes de que Mateo tomara una decisión. No fue fácil. Parte de él sentía que no le debía nada a su padre, que ese hombre había tenido décadas para cambiar y nunca lo hizo. Pero otra parte de él, la parte que había sanado, la que ya no cargaba rencor, sentía que tal vez, solo tal vez, podía hacer una última visita. No por Roque. Por sí mismo. Para cerrar el círculo de verdad. Así que una mañana de diciembre, Mateo volvió a hacer el camino a Guadalajara. Esta vez llevó a Adriana con él. Llegaron al hospital donde Roque estaba internado, un lugar lleno de ese olor a desinfectante y tristeza que tienen todos los hospitales. Julián los esperaba en la entrada, más delgado, con canas que no tenía antes. Se abrazaron en silencio, dos hermanos que habían compartido el mismo dolor de maneras diferentes. Está en el cuarto 212, dijo Julián. Está despierto, pero no habla mucho. Mateo asintió. Le pidió a Adriana que esperara afuera y subió solo. Caminó por los pasillos blancos, pasando por cuartos llenos de otras vidas, otras tragedias, otras historias. Cuando llegó al 212, se quedó de pie frente a la puerta un momento, respirando hondo. Luego entró. Roque estaba en la cama, conectado a máquinas que pitaban suavemente. Se veía pequeño, frágil, nada como el hombre imponente que Mateo recordaba. Sus ojos estaban cerrados, pero cuando escuchó pasos, los abrió lentamente. Cuando vio a Mateo, algo pasó por su rostro. Sorpresa, tal vez. O miedo. O alivio. Mateo no estaba seguro. Se acercó y se sentó en la silla junto a la cama. Hola, papá, dijo simplemente. Roque lo miró sin decir nada. Su boca se abrió como si quisiera hablar, pero solo salió un suspiro. Mateo no esperaba una conversación. No esperaba disculpas. Solo se quedó sentado, en silencio, acompañando al hombre que nunca supo cómo ser su padre. Pasaron minutos. Tal vez una hora. El tiempo se sentía diferente ahí dentro, como si se moviera más lento. Finalmente, Roque habló. Su voz era apenas un susurro. Lo siento. Mateo lo miró a los ojos. 2 palabras. Después de toda una vida, solo 2 palabras. Mateo no sabía si eran suficientes. Probablemente no lo eran. Pero eran algo. Asintió despacio. Yo también, respondió. Y era verdad. Sentía muchas cosas, tristeza por lo que nunca fue, alivio por haber llegado hasta aquí, paz por haber sanado. Pero también sentía algo de pena por su padre, por ese hombre que se había pasado la vida huyendo de sus propios fantasmas. Se quedó un rato más. Hablaron un poco, frases cortas y sencillas. Nada profundo. Nada que cambiara el pasado. Pero era algo. Cuando Mateo se levantó para irse, Roque extendió una mano temblorosa. Mateo la tomó. La mano de su padre era fría, débil, pero en ese apretón había algo parecido a la rendición. A la aceptación. Mateo apretó de vuelta, y luego soltó. Cuídate, papá, dijo antes de salir. Bajó al lobby donde Adriana y Julián esperaban. No lloró. No se sintió devastado. Solo cansado. Adriana lo abrazó sin hacer preguntas. Julián le agradeció por haber venido. Mateo asintió. Volvieron a Querétaro esa misma tarde, dejando atrás el hospital, la ciudad, el pasado. Roque murió 3 semanas después, en la madrugada, solo en ese cuarto de hospital. Julián llamó para avisar. Mateo agradeció la llamada y colgó. No fue al funeral. No sintió que tuviera que hacerlo. Ya había dicho adiós. Lo que quedó después fue algo inesperado, tranquilidad. Mateo no sintió culpa por no haber estado más presente.
No sintió alivio por la muerte de su padre. Solo sintió que un capítulo, largo y complicado, había terminado. Y ahora, por fin, podía escribir el resto de su historia sin ese peso en el pecho. Podía ser el padre que siempre quiso ser, el esposo que Adriana merecía, el hombre que sus hijas verían como ejemplo. Una tarde, mientras jugaba con Sofía y Valeria en el parque cerca de su casa, Sofía le preguntó, «Papá, ¿tú fuiste feliz cuando eras niño?» Mateo la miró, con su cabello atado en coletas y sus mejillas rosadas por el sol. Pensó en cómo responder. «No tanto como tú, mi amor. Pero ahora soy muy feliz». Sofía sonrió. «Entonces todo salió bien, ¿verdad?» Mateo la levantó en brazos y la abrazó fuerte. «Sí, mi cielo. Todo salió bien». Y era verdad. A pesar de todo, a pesar del dolor, de las heridas, de los años perdidos, Mateo había encontrado su camino. Había aprendido que no puedes controlar cómo te tratan los demás, pero sí puedes controlar cómo respondes. Que no puedes cambiar el pasado, pero sí puedes decidir qué hacer con el presente. Que el amor, el verdadero, no se hereda. Se elige. Y él había elegido amar, profundamente, completamente, sin reservas. Los años siguieron su curso. Mateo envejeció con gracia, rodeado de su familia, de amigos, de una vida construida con esfuerzo y cariño. Nunca olvidó a su padre, pero tampoco dejó que ese recuerdo lo definiera. Era solo una parte de su historia, no la historia completa. Y cuando sus hijas crecieron y tuvieron sus propios hijos, Mateo fue el abuelo que abrazaba sin miedo, que reía sin vergüenza, que decía te quiero sin esperar nada a cambio. Una noche, ya viejo, mientras veía una puesta de sol desde el porche de su casa, Adriana se sentó junto a él. Habían envejecido juntos, sus manos arrugadas pero aún entrelazadas. ¿En qué piensas?, preguntó ella. Mateo sonrió. En todo. En nada. En lo afortunado que fui de encontrarte. Adriana recostó su cabeza en el hombro de él. Yo también fui afortunada. Se quedaron así, en silencio, viendo cómo el sol se escondía detrás de los cerros, pintando el cielo de naranja y rosa. Y en ese momento, Mateo entendió algo que tal vez siempre había sabido pero nunca había podido nombrar, que la vida no se trata de las heridas que recibes, sino de cómo decides sanarlas. Que el perdón no siempre viene de quien te lastimó, a veces viene de ti mismo. Que soltar no significa olvidar, significa liberarte. Y que al final, lo único que realmente importa es el amor que das, no el que nunca recibiste. Mateo había roto el ciclo. Había tomado el dolor y lo había convertido en algo hermoso. Y eso, más que cualquier disculpa, más que cualquier explicación, era su verdadero triunfo. No había venganza en su historia. No había rencor. Solo la decisión consciente de ser diferente, de ser mejor, de construir con sus manos lo que nunca tuvo. Y en esa decisión, en esa valentía silenciosa, encontró su paz. El tiempo, ese personaje invisible que lo había visto crecer, sufrir, sanar, seguía su marcha implacable. Pero ya no lo asustaba. Ya no lo perseguía. Simplemente era. Y Mateo había aprendido a vivir con él, a respetarlo, a agradecerle por haberle dado la oportunidad de reescribir su destino. Porque al final, la vida no es lo que te pasa. Es lo que haces con lo que te pasa. Y Mateo había decidido hacer algo hermoso. Si esta historia te llegó al corazón, te invito a que te suscribas al canal Historias para Distraerte, donde cada día encontrarás nuevas historias que tocan el alma, que te hacen pensar. Que te recuerdan que todos cargamos heridas pero también tenemos la capacidad de sanar. Dale like a este video, compártelo con alguien que necesite escuchar que el perdón empieza por uno mismo, y recuerda, nunca es tarde para romper los ciclos, para elegir el amor sobre el rencor. Para construir la vida que mereces. Nos vemos mañana con una nueva historia. Hasta pronto.